Bienvenida, bienvenido a esta nueva transmisión aquí desde el Edén de Gaia. Soy Carolina de Crystalline Gaia. Y esta tarde, mientras me sentaba aquí con mi bebida, mi merienda, quería compartir algo que el otro día, desbrozando el camino, la montaña y el arroyo me susurraban. Y siento que en este ahora, en este pasaje tan poderoso de los eclipses y equinoccio de septiembre-octubre 2024, pues es el momento para contarte esta, esta transmisión. Y tiene que ver todavía con el tema de las elecciones en el camino, con alinearnos con esa guía interna, con poder reconocer ese GPS interno que, como vengo diciendo en los últimos años, es el sentir del divino ser humano, un sentir muy, muy claro. Tiene que ver con la activación de todo el tejido facial en el cuerpo. La fascia en el cuerpo o el tejido interconectivo es quien en realidad sostiene el sistema nervioso, el sistema linfático, quien conecta todos los músculos, articulaciones y, y huesos del cuerpo, rodeando cada uno de los órganos y obviamente entonces permitiendo esa comunicación cuántica, instantánea. Un tejido facial que está compuesto en su mayor parte por el elemento agua, que es un gran conductor de la luz entrante, de la energía entrante que estamos recibiendo y que nos hace tan, pero tan sensitivos y que activa ese GPS interno del que les vengo hablando. Se ha ya corroborado científicamente que la fascia es un órgano sensible, ¿sí? Tanto o más rápido en realidad, con una velocidad de procesamiento más rápido que el sistema nervioso. Entonces informa a todo, a todo el cuerpo, ¿no? Y al sistema nervioso central y obviamente al cerebro y a toda nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Entonces tiene que ver esto también con hacernos receptibles o receptores y conductores de esa supraconciencia que también les vengo hablando hace unos meses en este año 2024. Simplemente para mencionar el contexto en el cual comparto esta experiencia, y bueno, todo esto lo vamos a desarrollar en el nuevo ciclo que estoy preparando de resonancia cristalina para todos ustedes. Pero la transmisión tiene que ver con una experiencia que a mí me sucedió hace muchos años, en el 2009 exactamente, donde fue un punto de no retorno, o sea, verdaderamente un punto de inflexión. Hay muchos puntos de no retorno en el camino, hay muchos puntos de inflexión y en este ahora pues atravesamos un montón de puntos, ¿no? O sea, de eventos, de momentos en el camino que nos están invitando a hacer una pausa, a sentarnos con nosotros mismos y verdaderamente hacer esta recapitulación, esta revisión y poder redirigir o ajustar nuestros pasos sagrados para poder responder al camino que hemos soñado o que hemos prometido para esta encarnación. Y esto tiene que ver con la configuración de la coherencia, ¿no? De esta impecabilidad, ¿no? Que nos pide el camino para manifestar la totalidad de nuestra propia luz y consolidarnos, porque esa es en realidad la palabra llave del 2024, la consolidación de la propia luz. Entonces, en el 2009, yo estaba llegada hacía unos meses a Suiza, me mudé de Madrid a vivir a Ginebra.
hablando francés, hablando inglés, sin ningún problema para comunicarme. Entonces, yo venía de muchos años de haber trabajado en comunicación, en diseño, em, en posicionamiento de marcas, en fin, en el mercado. Entonces, bueno, buscando trabajo, ¿no? Lo que hace uno cuando llega a un país, a una ciudad, casi ya sin ahorros, porque lo conté en otro vídeo, ¿no? Eh, entonces, bueno, llegué y me puse a buscar trabajo. Em, en esto, ¿no? Digamos un poco con esa inercia de todo de lo que yo había hecho, ¿no? Había estado haciendo, ¿no? Como para capitalizar un poco toda esa experiencia. Y bueno, llega el momento de una de las tantas entrevistas que tuve de trabajo. Me acuerdo en una empresa que se llama Procter & Gamble, que es uno de los monstruitos de la Matrix de control, porque es una empresa que posee muchas marcas de cosmética y de alimentos y de otras tantas cosas en el departamento de diseño y de marketing, ¿no? Entonces me acuerdo bueno, de haber ido al edificio de oficinas. eh, una parte de mí decía, bueno, o sea, si esta empresa, ¿no? O sea, se interesó en mi currículum con tantas y tantas y tantas personas que verdaderamente se presentan en esas corporaciones, pensaba, digo, bueno, no está tan mal, ¿no? Mi experiencia. Y entonces, bueno, llego a la entrevista, la mujer me lleva a la sala donde se hacen las grandes conferencias a nivel internacional, con diferentes sedes de Procter & Gamble, con la pantalla y la cantidad de, de ordenadores, ¿no? Para todos los empleados. Y recuerdo perfectamente estar en esa sala con esa moqueta, esas pequeñas ventanas, esa luz azul, todas esas pantallas y esa gran pantalla en la pared, ¿no? Ese gran agujero negro en la pared. Y bueno, charlando con la mujer y al salir de la entrevista, me acuerdo como si fuera hoy, verdaderamente, en el cuerpo, esa sensación corporal de cruzar la calle y sentarme en la parada de tranvía que estaba del otro lado, justo, del edificio, que me llevaba a mi casa. Y me acuerdo perfectamente de sentarme en el banco de la parada de tranvía y mirar hacia arriba, ¿no? Y mirar ese edificio de oficinas, repasar la sensación de esa oficina que era gris, por así decirlo, con esa moqueta horrorosa y esas luces azules. Y sentir en cada célula de mi cuerpo esa contracción. ¿Viste cuando la postura corporal se encoge verdaderamente? El tejido facial se tensiona y se encoge, comprimiendo todos los órganos y modificando a nivel postural, indicando el paisaje interno. Y me acuerdo de haber escuchado, sentido esa voz interna que me decía, Carolina, no te puedes hacer esto. Al escuchar esa frase, me di cuenta, imaginándome yendo a esa oficina todos los días, de lunes a viernes, por no sé cuántos años o meses que iba a durar, porque en mi vida he durado muy poco tiempo en oficinas. Pero verdaderamente darme cuenta que mi cuerpo, o sea, mi conciencia a través de ese paisaje interno y esa sensación corporal, me estaba pidiendo autohonestidad como nunca antes.
En mi vida he sido muy especialista en acomodarme a situaciones, a roles, a expectativas externas que informaban mi sistema nervioso, la manera en la que yo tenía que ser, presentarme, moverme, para sentirme segura. Y en ese momento, cuando me dejé caer y verdaderamente sentirme y sentir mi sensación corporal, me rindo. Es verdad que no me merezco que yo misma me haga esto. Fue un momento de rendición y al mismo tiempo muerte y nacimiento de una posibilidad de ser alguien diferente, sin tener idea de lo que iba a ser. Pero la verdad es que a nuestro ser no necesita saber quién va a ser o qué va a hacer mañana. Esto es muy profundo, algunos de ustedes lo habrán vivido ya. Esa paz que inunda cuando uno se deja caer en ese sagrado femenino, porque esa es la energía que viene, como decía en el otro vídeo, a invitarnos a sentirnos más profundamente, a habitarnos más profundamente. Y en esa caída hacia ese profundo interno es el divino masculino interno que viene o que se manifiesta en esa luz, en esa claridad, en esa fuerza del corazón, como dice mi libro, con el código de Shiva Medicine de valor. La fuerza del corazón, no la fuerza física, sino esa fuerza del alma que puede sostener, guiar, acompañar en ese camino hacia lo absolutamente desconocido que es la propia esencia. Porque como hablábamos en el encuentro del otro día del hechizo, ¿no? El hechizo de la New Age, de alguna manera estamos hechizados, o por decir, estamos eclipsados. Hay un encantamiento, hay un velo del olvido que estamos levantando paso a paso cuando tenemos la voluntad de transformarnos. Y una de las grandes, más profundas prácticas en el camino de ascensión es justamente esto, la autohonestidad, la de poder sentarnos a sentirnos, simplificar todas las prácticas, todas las experiencias que se ofrecen ahí afuera como caminos espirituales, que es uno de los hechizos. Simplificar todo porque el ser no necesita nada de eso. Está bien, yo llego a esta conclusión después de haber dado muchas vueltas en mi camino, pero siempre me han reconducido a lo mismo. Y ahora es el momento de comenzar a simplificar porque estamos en esa era de síntesis, donde verdaderamente nos damos cuenta que cuando nos rendimos a esa visión interna, a ese pasaje interno, a ese GPS interno, no necesitamos tantas muletas emocionales, mentales, espirituales, sino que verdaderamente es sentarme ante el sagrado fuego interno que soy yo para que se manifieste esa guía, esa jerarquía. Esta es la primera práctica que te invito a que revises en este momento de tantas elecciones personales. Te preguntarás qué pasó después. Bueno, después nació mi esencia, empezó a gestarse mi esencia. Me acuerdo de haber llegado a mi casa de
de esa entrevista y de ese sentir tan claro que me marcaba un punto de no retorno muy claro. O sea, mi compromiso fue conmigo misma ante la intimidad del sentir de mi corazón, de la visión de mi pasaje interno, de haber reconocido mi cuerpo todo contraído, de haber reconocido ese frío paralizante que trae esa energía de autotraición, ¿no? En mi libro, con los códigos de luz del sagrado femenino y del divino masculino, Shiva y Shakti, hay en cada una de las dos energías, tanto en la energía femenina como en la masculina, el código de la traición. Es un código que a nadie le gusta que salga, pero es tan importante trabajarlo porque es la integración de esa sombra la que nos permite caer y comprometernos con los pasos sagrados del propio camino. Es muy importante. Yo la tuve que atravesar. La atravesamos y es una liberación muy, muy, muy profunda, donde se liberan los propios códigos de luz internos, aquellos que estaban escondidos tras esos momentos de adaptación, de postergación, que en el libro los llamo traición, ¿no? Cuando volví a mi casa, prometí darme unos meses para poder sentirme y descubrir qué es lo que yo quería dar en ese momento. Dar de mí hacia los demás. Apoyar de alguna manera el camino de los demás. Intuitivamente comencé a hacer una recapitulación. En ese momento yo no estaba familiarizada con esa práctica que ahora me encanta compartir en el ciclo de Renacer y en el ciclo de mentoría que tengo de Luminary para hombres y mujeres medicina de la nueva tierra. Empecé a recapitular desde mis años más tempranos, desde cuando era una niña, cuáles fueron los momentos en mi niñez donde me sentía más plena, más feliz, más divertida, donde me sentía más yo. ¿Qué me gustaba hacer, jugar? ¿Qué me imaginaba? ¿Cómo pasaba mis días cuando tenía 2, 3, 4, 7 años? Toda esa época. Y verdaderamente me tomé mis tiempos y me dedicaba cada día a sentarme y hacer esta práctica de dibujar, de escribir, de salir a la naturaleza y comenzar a recordar. Y, como digo siempre, ¿no? Empezar a tirar el hilo de la memoria. De verdaderamente de capitalizar, ¿no? Toda esa experiencia y todo lo que yo ya había orgánicamente compartido a lo largo de mi vida. En la escuela primaria, cómo me relacionaba, cuáles eran los momentos verdaderamente, ¿no? Donde me sentía plena, exaltada, divertida. Porque al final ese es el registro de la célula que indica los pasos sagrados. Que hoy como adultos vamos a reconocer, sí, es por ahí. Porque nuestra célula recuerda ese sentir. Sabemos cómo se siente la plenitud, la imaginación, la creatividad. Entonces empecé a hacer toda la lista, absolutamente toda la lista, a diferentes edades, inclusive en la escuela secundaria, aunque ya me daba cuenta que esa sensación de plenitud había mermado bastante ya cuando estaba en la escuela secundaria y cuando estaba en la universidad. Ya me había adaptado demasiado al exterior. Pero los primeros años de vida, hasta diría yo, los 10 años, para mí en particular, habían sido muy clave y sigue siendo muy clave para la claridad, ¿no? Para poder acceder a mi esencia, a ese mapa que traigo, ¿no? Para esta vida.
Y también en esa recapitulación me dediqué a mirar en todos esos años de vida cuáles habían sido mis desafíos, mis principales desafíos para relacionarme conmigo misma, con mi cuerpo, con los demás, con la naturaleza, em, los desafíos de salud que tuve de pequeña, em, en fin, ¿no? Todo, los momentos de desafío, los momentos luego de más grande de traición, ¿no? Donde me había adaptado demasiado, ¿no? Y bueno, se hace un mapa, un recorrido muy, 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 muy valioso, que informa los pasos sagrados que traemos para esta vida, que es lo que el camino orgánico de ascensión nos está pidiendo, nos está llamando a volver a esa esencia, ¿no? A desaprender para poder recordar y restaurar y consolidar entonces esa esencia. Y luego, bueno, hubo más pasos obviamente y muchas más prácticas y luego todo eso lleva un proceso de desarrollo, ¿no? Y de integración, ¿no? Y bueno, pasar todas las pruebas y todas las iniciaciones que orgánicamente se van a ir dando, ¿no? En el camino. Pero sí verdaderamente son como llaves muy importantes que si lo sientes, te invito a que ya verdaderamente comiences a hacer esas recapitulaciones. Porque estamos en un momento verdaderamente donde el camino es el camino del corazón, la sabiduría es la sabiduría del corazón infinito. Y los niños, ese niño cristal interno, que como siempre digo y lo habrás escuchado en las meditaciones, es el guardián. El niño cristal es el guardián de ese sueño original. Y está ahí esperando que vayamos a sentarnos con él, ¿no? A decir, bueno, ahora sí, estoy aquí para ti, vengo a escucharte, vengo a honrarte, vengo a consultarte también, porque el consejo y la ceremonia que queremos abrir, en realidad, es la ceremonia y el consejo interno, ¿no? Que es desde donde surge esa fuerza, ese compromiso, esa sabiduría, ¿no? Y esos pasos que, como siempre digo, son livianos, porque se sienten así, como se sentía el niño, ¿no? En esa plenitud, en esa creatividad innata que todos, absolutamente todos tenemos. Una creatividad que pulsa, una creatividad que es naciente en cada momento y que nos invita a percibirnos de una nueva manera, ¿no? A mirarnos de una nueva manera, a darnos cuenta que no solo cada día tengo la oportunidad de nacer, sino que en cada momento puedo perdonarme y volverlo a intentar, o perdonar al otro y volver a relacionarme, o seguir, ¿no? O sea, continuar en nuevas octavas de conciencia, en nuevas capacidades de amar. Porque verdaderamente la energía ahora está acelerando todo ese proceso y consolidando la apertura de ese espacio del corazón para que verdaderamente nos rindamos a él, simplifiquemos, ¿no? Volvamos a la síntesis, volvamos a lo orgánico, a lo natural, a pesar de que se nos está proponiendo lo contrario. Y sé que para muchos eso es muy tentador, ¿sí? Pero bueno, está bien, aquí estamos sintiendo esa vuelta a lo natural que es, ¿no? La esencia de cada uno y compartirnos desde ahí, volvernos a encontrar desde ahí, volvernos a abrazar desde ahí, como siempre digo, nos merecemos verdaderamente salir a jugar al patio del recreo que es Gaia, que nos está esperando con absolutamente todo dispuesto para que disfrutemos de la vida que hemos prometido vivir. Así que bueno, esta es la transmisión desde aquí, el día de hoy. Un bendecido ahora, bendecidos pasos y bueno, te leo en los comentarios como siempre y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.